los medicamentos antidepresivos atípicos. Esto es bupropión, trazodona, mirtazapina, vareniciclina, vortioxetina y vilazodona. Entonces tenemos aquí la neurona presináptica, aquí está el botón sináptico y aquí está la neurona postsináptica. Estas son las vesículas, aquí están los receptores de los neurotransmisores y aquí están los neurotransmisores. Entonces aquí tenemos serotonina, 5-hidroxitriptamina, norepinefrina y dopamina. De la regulación de la secreción de estos neurotransmisores está para la norepinefrina. Uno es el receptor alfa-2 adrenérgico, que cuando llega a la norepinefrina se activa la subunidad G, la subunidad alfa de la proteína G que está unida al receptor, que es una proteína G inhibitoria, y ya llega la hormona. Entonces hay una permutación de un GDP con un GTP, se separa la subunidad alfa con el GTP y van a inactivar a la adenilatoxiclasa, porque esta es una proteína G inhibitoria. Luego, esta inhibición de la adenilatoxiclasa hace que ya no se secrete más norepinefrina, que ya no se libere más norepinefrina aquí a la sinapsis. Entonces, si bloqueamos el receptor, vamos a aumentar la norepinefrina que se queda aquí y no vamos a tener el efecto de que se inhiba la liberación de norepinefrina. La otra cosa es podemos aumentar también la serotonina de serotonina, norepinefrina y de dopamina, cualquiera de estas, al inhibir su recaptura. La recaptura es cuando el neurotransmisor se regresa y se mete a citoplasma. Aquí literal sí se está regresando. En el alfa-2 adrenérgico llegaba al receptor y aquí pasaba la activación de la proteína G y así. Aquí los neurotransmisores se meten al citoplasma y luego aquí se van a meter a las vesículas. Entonces, si bloqueamos aquí la recaptura, vamos a tener más neurotransmisor aquí en la sinapsis. O la otra es si tenemos un agonista del receptor, vamos a provocar el efecto como si estuviera el neurotransmisor aquí. O un antagonista, entonces no le va a hacer nada. Ok, ya que vimos cómo van a actuar los medicamentos, tenemos vortioxetina y vilazodona. Ambos son inhibidores de la recaptura de serotonina, 5-hidroxitriptamina. Ambos son agonistas parciales del receptor 5-hidroxitriptamina subtipo 1A, pero vortioxetina también es un antagonista del receptor 5-hidroxitriptamina subtipo 3. Ok, entonces ya dijimos que aquí si bloqueamos la recaptura de serotonina, tenemos más serotonina. Y aparte son agonistas parciales del receptor de 5-hidroxitriptamina subtipo 1A. Entonces aquí hay dos mecanismos en donde el efecto de serotonina está aumentado. El que vortioxetina sea un antagonista de hidroxitriptamina subtipo 3 del receptor no afecta en nada porque ese receptor no es de los del sistema nervioso central y no son los que nos importan para la depresión. Entonces, aunque aquí se bloquee ese efecto, no nos está afectando para lo antidepresivo que queremos de vortioxetina. Luego, vareniciclina. Vareniciclina es un agonista parcial de los receptores de nicotina y esta se utiliza para los pacientes que quieren dejar de fumar. Efectos adversos de vareniciclina va a ser cefalea e insomnia. Luego, mirtazapina y trazodona. Estos ambos bloquean los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 2, de histamina 1 y alfa-2 adrenérgicos, estos receptores. Más mirtazapina también bloquea los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 3. Entonces, el mismo mecanismo y trazodona es un inhibidor de la recaptura de serotonina, débilmente. Igual que mirtazapina.
Entonces, por parte de que son inhibidores de la recaptura de serotonina, aumentan la serotonina aquí en la sinapsis. Luego, como tienen antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina, mirtazapina para 5-hidroxitriptamina 2 y 3 y trazodona nada más para el 2. No importa porque no estamos bloqueando el efecto de los receptores de serotonina y de 5-hidroxitriptamina subtipo 1A. Entonces, el efecto en estos receptores solo es el efecto de haber aumentado la serotonina al bloquear la recaptura de serotonina. El antagonista de los receptores de histamina, esto va a ser el efecto adverso de estos dos medicamentos, que es la sedación. Y que estén bloqueando a los receptores alfa-2 adrenérgicos es aquí, si bloqueamos lo que cuando llegaba la norepinefrina hacía que se inhibiera la liberación de más norepinefrina. Entonces aquí al bloquear este receptor, la norepinefrina no puede llegar y la norepinefrina se queda aquí y la otra no hay liberación, no se inhibe la liberación de norepinefrina y entonces sigue habiendo liberación y liberación de norepinefrina y aumenta la norepinefrina en el botón sináptico o aquí en la sinapsis. Entonces estos dos aumentan norepinefrina y serotonina. Vortioxetina y vilazodona solo aumentan la serotonina. Y bupropión es un inhibidor de la recaptura de dopamina y de norepinefrina. Entonces aquí tenemos la recaptura de dopamina y norepinefrina, aquí, que se meten al citoplasma y luego regresan a las vesículas y se liberan y así. Al bloquear esta recaptura de norepinefrina y dopamina, ya hay más norepinefrina y dopamina en la sinapsis porque nos está regresando al citoplasma de la neurona. Entonces, bupropión aumenta norepinefrina y dopamina. Ahora, todos se utilizan, salvo vareniciclina, se utilizan para síndrome de depresión mayor. El que más se usa de estos va a ser mirtazapina, bupropión y trazodona. Vareniciclina se utiliza mucho, pero esto es para dejar de fumar. Bupropión se utiliza cuando no se quieren los efectos adversos de otros medicamentos, como por ejemplo no se quiere sedación o no se quiere que... O queremos que el paciente suba mucho de peso porque estaba muy malnutrido o así. Bueno, esto va a ser más con mirtazapina. Bupropión generalmente es cuando no queremos ninguno de los otros efectos. Puede ser el de sedación. Bupropión está contraindicado en pacientes con bulimia o anorexia nervosa porque bupropión aumenta disminuye el umbral para tener convulsiones, entonces aumenta el riesgo de tener convulsiones, pero mucho más en los pacientes con anorexia nervosa y bulimia. Entonces, en estos pacientes está contraindicado darlo. Bupropión funciona muy bien para síndrome de depresión mayor, cuando el paciente no quiera subir de peso o cuando el paciente, aparte de que queremos que se le quite el síndrome de depresión mayor, queremos que quiera dejar de fumar. Luego, trazodona y mirtazapina ambos producen sedación. Trazodona también produce hipotensión ortostática y priapismo. Trazodona se utiliza más para insomnia más que para síntomas antidepresivos, porque para eso se necesitan muchas más dosis y más riesgo de los efectos adversos y de la toxicidad. Entonces generalmente esta nada más se utiliza para insomnia. Mirtazapina, esta, aparte de la sedación, produce subida de peso y boca seca. Lo más importante es la sedación y que el paciente sube de peso. Esto es importante porque si el paciente tiene depresión y aparte queremos que suba de peso porque tenía muchísima aversión a la comida, estaba perdiendo mucho peso, entonces le podemos dar mirtazapina. O a los pacientes que tengan mucha insomnia, en donde aparte de darles el medicamento para la depresión, les puede ayudar un poco tener efecto sedativo, se puede dar mirtazapina. Vareniciclina para dejar de fumar. Y estas generalmente no se utilizan, pero para cuando se utilizan es para el síndrome de depresión mayor. Entonces, vortioxetina y
y vilazodona, ambos son agonistas parciales de los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 1A y son inhibidores de la recaptura de serotonina, y solo vortioxetina también es antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 3. Trazodona y mirtazapina son inhibidores de los receptores 5-hidroxitriptamina subtipo 2, de los receptores alfa-2 adrenérgicos y de los receptores de histamina tipo 1, y ambos inhiben la recaptura de serotonina. Y mirtazapina también es antagonista de los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 3, y dopamina es inhibidor de la recaptura de dopamina y norepinefrina. Entonces, de todos los antidepresivos atípicos, todos inhiben la recaptura de serotonina, salvo bupropión, que se inhibe nada más la de dopamina y norepinefrina. Trazodona y mirtazapina bloquean también los receptores alfa-2 adrenérgicos y los de histamina. Y vortioxetina y vilazodona solo los de histamina. Los únicos que bloquean los de 5-hidroxitriptamina subtipo 3 va a ser mirtazapina y vortioxetina, y todos los demás bloquean los receptores de 5-hidroxitriptamina subtipo 2.